Las 10 sombras de una joven. Por especial FX y Cura. Capítulo 4. Encuentros. En una habitación dentro del complejo Zenin, las puertas corredizas se dejaron abiertas para exponer el tranquilo patio a sus vistas, mientras Naobito Zenin se servía un trago de su mejor sake. De la calabaza a una pequeña taza, la bebida clara fluyó hacia abajo. Normalmente, prefería beber directamente de la fuente para obtener una cantidad satisfactoria en su boca, pero había momentos en los que era necesario mantener una cantidad mínima de decoro, especialmente porque no estaba solo. Al otro lado de la mesa de madera frente a él, Tanya estaba sentada en Seiza, con las piernas cuidadosamente dobladas debajo de ella. La pequeña taza frente a ella estaba llena de soda que muchos de los niños del clan disfrutaban, pero ella ni siquiera la había tocado. Habían pasado 3 meses desde la cumbre de los 3 grandes clanes, pero la joven no había cambiado mucho en ese tiempo. Siempre deseoso de complacer y obediente, le hizo pensar que tal vez debería haber dejado que sus propios hijos crecieran fuera del clan durante sus años de formación. Sin embargo, fue un pensamiento ocioso que descartó rápidamente, ya que se trataba más de la naturaleza de la niña que de su educación. Con su rápido crecimiento y los logros que había obtenido desde que se unió al clan, incluso los mayores comenzaban a verla como algo más que otra niña. Tomando un sorbo de sake, miró a través de las puertas abiertas a su derecha. El patio que se extendía ante él estaba hecho con la meditación en mente, y consistía en césped inmaculadamente cortado, un jardín de rocas y un estanque de koi. Los arbustos y árboles podados solo cimentaron aún más la sensación de paz, calmando tanto el corazón como la mente. Cuando Naobito volvió su mirada hacia Tanya, la encontró todavía sentada en posición de firmes, con su taza intacta. Era un regalo poco común en el clan ya que estas bebidas estaban muy restringidas, pero supuso que, dado que había nacido fuera del clan, no era nada especial para ella. En cualquier caso, su expresión estoica solo parecía implorarle que hablara, en medio de los sonidos de las cigarras. ¿Te gusta la Pepsi en lugar de la Coca-Cola? No disfruto de ningún refresco, respondió simplemente. Prefiero el café. Ya veo. Naobito tosió en su puño, más para aclarar el aire que por una necesidad física real. Se recompuso. En estos últimos 3 meses desde la cumbre, lo has hecho bien. Eres demasiado amable, Naobito-sama. Mis palabras no son amables. Son solo un reflejo de lo que ha logrado, dijo. Siéntete orgulloso. No he dicho estas palabras ni siquiera a mis propios hijos. Así de deslumbrante era su talento. Como todos los famosos hechiceros de Jujutsu a lo largo de la historia, había sido bendecido al nacer. Su talento era impecable y, a pesar de ello, seguía trabajando tan duro como los que no tenían talento. Era común que un hechicero joven y talentoso se volviera arrogante y complaciente, su hijo menor, por ejemplo, pero eso no se aplicaba a ella. Todos los días, sin lugar a dudas, trabajaba duro para pulir su talento hasta alcanzar su máximo potencial. Como alguien que había dedicado la mayor parte de su vida al Jujutsu, no podía evitar sentirse cautivado por su tremendo crecimiento, aunque secretamente lo resentía. Naobito-sama, comenzó Tanya en voz baja. Si bien estoy encantada con sus elogios, ¿de qué es lo que realmente desea hablar conmigo? ¿Se trata de la configuración de su televisor otra vez? Puede que sea viejo, pero aprendo. Naobito levantó la copa de sake en sus manos y se lo bebió todo de un solo trago, principalmente para ocultar su vergüenza. Dejó la taza y dijo, solo pregunté eso una vez porque hay una falta de este conocimiento en el clan. Ahora, esa falta ha sido llenada y satisfecha. De hecho, siempre que un miembro del clan tenía problemas con su televisor, normalmente acudía a él. Sin embargo, como líder del clan, normalmente estaba ocupado, así que esos idiotas a menudo recurrían a simplemente golpear su televisor por encima. Si seguía sin funcionar, simplemente lo golpeaban más fuerte hasta que se rompía y luego compraban uno nuevo para reemplazarlo. Todos eran unos completos idiotas, pero los nuevos televisores tenían un impacto muy bajo en las finanzas del clan, así que no se molestó en abordar el problema. Para limpiar el aire y la atmósfera, vertió más sake en su taza, dejando que sus acciones tranquilas y elegantes consumieran el tiempo. De hecho, la niña no mostraba signos de incomodidad por sus 6 a diferencia de su hijo menor. Naoya podía aprender mucho de ella. Su talento no era nada despreciable, pero su arrogancia lo frenaba con tanta seguridad como cualquier otro. En lugar de trabajar en pulir su talento, el chico perdió su tiempo en inútiles exhibiciones de superioridad. Si tuviera tiempo y esfuerzo, lo controlaría, pero ¿qué sentido tenía si el chico no tenía ni siquiera la posibilidad de competir con el heredero Gojo? Por el bien de su ambición, necesitaba seguir concentrándose en fomentar el crecimiento de Tanya.
Ella trabajaba duro, quizás incluso demasiado, y corría el riesgo de agotarse. Era una trampa clásica para los jóvenes, descubrir algo nuevo y perseguirlo con un fervor ardiente antes de agotarse temprano y desperdiciar su potencial. No era de conocimiento público, pero corría el rumor de que incluso el chico Gojo estaba empezando a volverse rebelde con los ancianos de su propio clan. Tanya, dijo Naobito, su voz cargaba con el peso de su experiencia. Tu dedicación y tu arduo trabajo no han pasado desapercibidos. Incluso los ancianos del clan han hablado a tu favor, a pesar de tus orígenes indecorosos. La joven pareció erizarse y animarse al mismo tiempo ante eso, finalmente luciendo su edad por una vez. Creo en reconocer y recompensar la diligencia, continuó. Por lo tanto, en reconocimiento a sus logros recientes, le concederé una solicitud. La zanahoria debería usarse para niños bien educados que superaron las expectativas. A diferencia de sus hijos, no había necesidad de usar el palo con ella. No solo superó sus altas expectativas, sino que también fue obediente. No esperaba que pidiera mucho de todos modos. Lo más probable es que fuera una oportunidad de volver a ver a sus padres. Había planeado limitar su contacto con sus padres para que pudiera desarrollar un mayor apego al clan, pero una breve reunión debería estar bien. Gracias, Naobito-sama, respondió Tanya con una ligera inclinación de cabeza. Entonces, me gustaría tener una computadora con conexión a internet. Naobito no pudo evitar sorprenderse, pero, de nuevo, ¿cuándo había actuado como una niña típica? ¿No quieres ver a tus padres? Preguntó con voz apagada, más por curiosidad que por otra cosa. No tengo por qué molestar a mamá y papá ahora mismo, respondió obedientemente. Un ordenador con conexión a internet será suficiente, si es posible y se ajusta al presupuesto. Naobito resopló en respuesta. ¿Cuánto crees que ya gastamos en ti? ¿Qué más importa un solo ordenador? Lo tendrás en una semana. Me gustaría tener las mejores especificaciones, si puedes. ¿Especificaciones? Preguntó Naobito, luciendo confundido. Especificaciones. Me refiero a los componentes del ordenador, explicó Tanya. Por favor, presta especial atención a la placa base, la CPU, la tarjeta gráfica, la RAM y el espacio de almacenamiento del disco duro. Si el sistema operativo, Windows 95, está disponible, cómprame una copia también. Con suerte, la versión japonesa estará disponible, pero si aún no se ha publicado, la versión en inglés está bien por ahora. Así es como sueno cuando hablo de televisión y animación, murmuró Naobito para sí mismo. Si necesitas que te explique cada parte en profundidad, estaré encantada de hacerlo. No es necesario. Hizo un gesto con la mano. Haré que alguien te lleve a la tienda más tarde para que puedas comprarlo tú mismo. ¿Y la conexión a internet? Puedes usar una de las líneas fijas para una conexión de acceso telefónico. No, son solo 56 kilobits por segundo. Ella frunció el ceño. ¿No hay algo más rápido? ¿Más rápido? Internet por cable. Al ver la expresión confusa en el rostro de Naobito, Tanya murmuró para sí misma. Supongo que la tecnología de banda ancha aún no se ha comercializado. Cuanto más te escucho, menos entiendo. Ya veo, respondió Tanya con expresión reprendida. Simplemente estaba siendo minuciosa con. La puerta corrediza de bambú de la habitación se abrió de repente, interrumpiendo la mitad de frase con un fuerte silbido. Una pequeña figura entró casualmente en la habitación, su presencia aparentemente exigiendo la atención de todos antes incluso de pronunciar una sola palabra. Vestido únicamente con una simple sudadera azul y un par de pantalones cortos negros, Satoru Gojo sonrió. Hola Tanya-chan, estoy aquí para pasar el rato. Naobito se quedó sin palabras mientras observaba al mocoso de Gojo entrar casualmente en la habitación como si fuera el dueño del lugar. No pudo evitar observar cómo la pesadilla de su legado se acercaba a Tanya y se sentaba en la mesa junto a ella con una sonrisa de suficiencia en su rostro. La chica en cuestión, por otro lado, parecía como si acabara de morder un limón agrio. ¿Qué estás haciendo aquí? Tanya siseó con ira y exasperación. ¿No estabas escuchando? Me aburrí, así que vine a pasar el rato. Se oyeron más pasos e incluso algunos gritos, cuando unos cuantos miembros más del clan Zenin aparecieron rápidamente en la puerta de al lado. La mayoría de ellos eran miembros de la rama inferior que normalmente actuaban como guardias y centinelas en las entradas del complejo, aunque incluso había algunos miembros de los Zei con ellos. Naobito-sama, por favor perdónanos. Uno de los Zei tartamudeó mientras bajaba la cabeza. Te tratamos de detenerlo. No los culpes demasiado, anciano, respondió Satoru Gojo con frivolidad con una sonrisa de suficiencia. Realmente hicieron lo mejor que pudieron.
Naobito chasqueó la lengua. Maldito mocoso. No fue una sorpresa que ninguno de los guardias de la puerta principal ni los miembros de los 6 pudieran evitar que el mocoso de 6 ojos entrara. Una vez que el mocoso Gojo activó su técnica maldita, ya estaba fuera de su alcance en ese momento. Eso no quería decir que no hubiera formas de evitar a Infinity, pero sin la técnica maldita adecuada o la herramienta maldita a mano, no había nada que se pudiera hacer con el mocoso. Había escuchado rumores sobre que el chico era un caso particularmente rebelde, pero no esperaba que llegara tan lejos. Los ancianos del clan Gojo probablemente ya estaban teniendo un aneurisma. La idea de eso, al menos, lo divertía mucho. La próxima vez que se encontrara con el clan Gojo, tendría que hacer algunos comentarios sarcásticos sobre su falta de control con respecto a su pequeño prodigio. Tal vez incluso le restregaría en la cara lo obediente que era el propio prodigio del clan Zenin. Cada vez que podía dominar a esos bastardos de Gojo era una victoria absoluta en su libro. Entonces, ¿quieres pasar el rato, Tanya-chan? Preguntó Satoru con una sonrisa. ¿Eres idiota? Uf, qué frío. Satoru respondió con voz fingida de dolor mientras sostenía una mano sobre su pecho, como si tuviera el corazón roto. La chica en cuestión no parecía impresionada. Por cierto, anciano, ya que le vas a regalar una computadora, ¿puedo regalarme también una Nintendo? Naobito tuvo que detenerse activamente para no intentar abrirle el cráneo al mocoso. Por mucho que le molestara, no podía hacer mucho incluso si lo intentaba. Solo estaría haciendo un espectáculo frente a todos al intentar atravesar a Infinity. Solo un tonto aceptaría una pelea que no podía ganar. Oh, Tanya suspiró. ¿Cómo terminó así? Resultó que Satoru Gojo era de hecho un idiota frívolo y egoísta del más alto orden, pero eso era al menos algo razonable ya que era solo un niño. Un juvenil malcriado y arrogante, pero aún así solo un niño al fin y al cabo. Francamente, las relaciones entre los clanes eran tan malas. Ella sabía sobre la sangrienta historia entre sus clanes en el pasado, pero tal vez era mucho más civilizada ahora en los tiempos modernos. Se le permitió entrar al complejo Zenin sin ser atacado después de todo. En lugar de la rivalidad mortal que había imaginado, parecía más como el tipo de rivalidad entre competidores de la industria. En cierto modo, tenía sentido que exageraran el alcance de la rivalidad con ella. Para atraer a los niños pequeños, era normal que la gente inflara ciertos aspectos para entusiasmarlos más e impulsar el espíritu competitivo. Después de todo, una competencia amistosa sonaría mucho peor para un niño que una rivalidad acalorada y volátil. Aunque había pensado que había demostrado suficiente madurez con Naobito como para evitar esas distorsiones, parecía que el jefe del clan todavía la veía como una niña ingenua. Considerando su edad actual, era razonable, supuso. Un poco humillante, pero razonable. Tendría que demostrar más en el futuro para lograr que superara sus prejuicios inherentes sin que la descartaran debido a su edad. Por supuesto, eso no resolvió el problema principal en cuestión, que seguía siendo Satoru Gojo. Si bien puede ser un niño malcriado en este momento, no era difícil imaginar que, si su arrogancia no se controlaba pronto, crecería y se convertiría en un idiota del más alto orden. A pesar de las exageraciones que probablemente le habían dicho también, todavía entró directamente a la casa de un clan rival sin una sola preocupación en el mundo. ¿Y si el clan Zenin realmente había estado tratando de matarlo? Era suficiente para que le doliera la cabeza. Claro, los 6 dijeron que hicieron todo lo posible para detenerlo, pero ella podía leer entre líneas. Básicamente hicieron todo lo que pudieron para detenerlo sin lastimarlo realmente. Después de todo, causar daño al heredero Gojo indudablemente causaría una guerra total con el clan Gojo y resultaría en una repetición de la sangrienta historia entre sus respectivos clanes. Si el líder del clan, Naobito, tenía alguna intención real, la cabeza decapitada de Satoru probablemente todavía estaría en esa habitación apoyada para exhibición. Si Satoru Gojo seguía así, iba a conseguir que lo mataran en un futuro muy cercano, sin tener la oportunidad de crecer, y eso era absolutamente algo que ella no quería que sucediera. A pesar de que su especulación anterior sobre las relaciones de sus respectivos clanes había sido desacreditada, la muerte prematura de Satoru podría cambiar eso en un instante y sumergir a la sociedad del Jujutsu en una guerra civil de la que ella tendría que estar al frente. Si bien las relaciones del clan no estaban tan mal en este momento, no descartaría la ambición de Naobito de aprovechar la muerte de Satoru y su propia existencia dentro del clan, intensificando las cosas hasta convertirlas en un conflicto en toda regla, una adquisición hostil. Sería un juego de poder típico para hacer crecer la influencia del clan Zenin, aprovechando la oportunidad de eliminar y absorber a un rival histórico repentinamente debilitado.
Niño problemático o no, la existencia de Satoru Gojo seguía siendo un impedimento para cualquier posible guerra civil entre sus dos clanes. En las condiciones actuales, Naobito parecía contentarse con aumentar la influencia del clan Zenin, simplemente superando a Satoru Gojo como hechicera de Jujutsu. Si bien tener que competir contra un genio prodigio, incluso si era un idiota, no era una tarea fácil de ninguna manera, es mejor que tener que luchar en una sangrienta guerra de clanes cualquier día. Incluso si fuera posible resolver la guerra resultante de manera oportuna, por poco probable que fuera, aún tendría que lidiar con las caóticas consecuencias y las maldiciones desenfrenadas que habrían tenido vía libre para crecer durante la guerra civil. Tan ya no quería arriesgar su vida luchando en una guerra nuevamente. No, ella prefería mucho más su estilo de vida actual y no tenía absolutamente ningún interés en darle la vuelta. Satoru Gojo tenía potencial, eso era obvio. Tenía los 6 ojos y la técnica ilimitada, pero eso no significaba que fuera invencible. Mientras no se convirtiera en un belicista en el futuro, la paz permanecería. Sin embargo, su arrogancia y su total desprecio por el peligro no ayudaban a sus posibilidades de supervivencia a los ojos de ella, especialmente cuando se trataba de una etapa tan temprana de su vida, cuando obviamente aún no había alcanzado su máximo potencial. Naobito parecía haber estado listo para ensartar a Satoru en el acto antes de que ella interviniera, pero afortunadamente, las relaciones entre los clanes no se habían deteriorado lo suficiente como para que él actuara por impulso. Ella no sabía qué estaba planeando Naobito, pero incluso había permitido la solicitud del heredero de Gojo al final después de algunas negociaciones entre los dos. La única razón por la que ella había aceptado pasar el rato con el idiota en primer lugar era para alejarlo de Naobito lo más rápido posible antes de que hiciera algo aún más idiota. Por eso ambos estaban afuera, caminando por una de las calles concurridas de Tokio después de haber sido llevados y dejados. Su acompañante incluso se había quedado en el coche para esperar hasta que terminaran. Todavía era de mañana. Apenas había una nube en el cielo, pero el sol brillaba sobre ello lo suficiente como para que la idea de llevar un sombrero cruzara por su mente. Las bulliciosas calles de la gran ciudad zumbaban al ritmo de la vida cotidiana mientras los autos pasaban a toda velocidad por la carretera. Satoru iba al frente mientras serpenteaban por las aceras concurridas, pasando por un artista callejero en el camino, con su guitarra tocando una melodía pegadiza que el heredero de Gojo comenzó a tararear. «Hombre, el viejo Zenin sí que es un fastidio», dijo Satoru de repente mientras se ponía las manos detrás de la cabeza. «No puedo creer que me haya hecho hacer un voto vinculante solo para pasar el rato contigo. ¿De verdad esperabas algo menos considerando las circunstancias entre nuestros clanes?», preguntó secamente mientras lo miraba de reojo. «Deberías estar agradecido de que incluso haya accedido a tu pedido después de esa ridícula maniobra que hiciste». Satoru giró la cabeza hacia ella con un brillo travieso en los ojos. PFT, pero la mirada en sus caras. Él se rió de esa manera suya, presumida y juguetona. Valió totalmente la pena. Tanya tuvo que luchar contra el impulso de estrangularlo. «Supongo que no mencionaste nada sobre tu pequeño truco a tu clan de antemano». «No, lo hice», respondió Satoru casualmente. «Les dije que iba a pasar el rato con un amigo». «Ah, así que convenientemente decidiste dejar de lado los detalles más importantes». Satoru solo le sonrió. «Eres una idiota, ¿lo sabías?», dijo Tanya exasperada mientras sacudía la cabeza. «Estúpida más allá de lo creíble». «Qué mala», se quejó Satoru mientras actuaba como si hubiera sido golpeado. «Y después de todos los problemas por los que pasé para sacar a la princesa de su castillo también», agregó con un puchero juguetón. Tanya entrecerró los ojos y lo miró con su mejor mirada. Desafortunadamente, según la sonrisa maliciosa en su rostro, no pareció tener mucho efecto. «Qué extraño». Había sido bastante efectivo durante su tiempo entrenando al 203, aunque supuso que estaba fuera de práctica. Por lo menos, tener la oportunidad de caminar por Tokio nuevamente era agradable, así que al menos estaba agradecida por eso. Tal vez incluso aprovecharía la oportunidad para pasar por algunos viejos lugares familiares de sus recuerdos de su primera vida. Aunque técnicamente, seguirían considerándose viejos en este momento. Cuando doblaron una esquina, el horizonte de la ciudad se alzó sobre sus cabezas, proyectando largas sombras a lo largo de la calle. Su viaje cayó en un cómodo silencio mientras Satoru lideraba el camino a través del laberinto urbano de la ciudad mientras ella lo seguía de cerca. Se detuvieron en una intersección y esperaron a que la luz se pusiera verde mientras Satoru golpeaba impacientemente su pie contra el suelo, frotando las suelas de sus zapatillas contra el hormigón. «¿A dónde vamos?», decidió preguntar Tanya por curiosidad, rompiendo el silencio.
Hay una sala de juegos que me gusta, respondió Satoru mientras observaba a los autos pasar rápidamente por la intersección. ¿Alguna vez fuiste a una sala de juegos? En su primera vida, cuando era más joven, había pasado bastante tiempo en las salas de juegos. Era un pasatiempo popular entre los estudiantes durante su juventud, y ella no era diferente. Sin embargo, Tanya Zenin era una niña que había nacido en un pueblo rural antes de ser adoptada por un clan tradicionalista de hechiceros de Jujutsu. Por lo tanto, nunca tuvo la oportunidad de visitar una sala de juegos, fuera de los 2 gabinetes solitarios que siempre estaban ocupados en la tienda de comestibles del pueblo. Un poco. Satoru tarareó juguetonamente mientras se balanceaba hacia adelante y hacia atrás sobre las plantas de sus pies, con las manos enterradas profundamente en sus bolsillos. Se giró hacia ella y sonrió. Parece que tu primera vez será conmigo entonces. Me pregunto si podrás siquiera lograr una sola victoria. Si quisieras un desafío, no me lo habrías pedido. Es cierto, convino él con indiferencia. La luz de la calle cambió a verde y reanudaron su caminata. Aún así, ¿quieres hacer una apuesta?, preguntó Satoru con picardía mientras cruzaban la calle. Eso depende, respondió ella con cautela. ¿Cuáles son los términos y condiciones? Satoru tarareó mientras lo pensaba un poco. ¿Qué tal al mejor de 5? El perdedor paga los bocadillos. No te preocupes, seré indulgente contigo. Es justo. Era una apuesta bastante trivial, especialmente porque ambos clanes tenían riqueza más que suficiente para comprar fácilmente la propiedad de la galería en primer lugar. Además, la chaperona le había dado suficiente dinero como para que hubiera tenido dificultades para usarlo todo de todos modos. Doblaron la esquina y lo primero que notó fue una tienda con carteles con diseños coloridos. Los letreros de neón sobre la entrada parpadearon al acercarse, iluminando la acera con un arco iris de colores incluso con el sol brillando. La emoción parecía surgir desde adentro cuando Tanya recordó los sonidos de los viejos juegos de arcade de estilo retro. Este es el lugar del que estaba hablando, señaló Satoru. Vamos, entremos. Cuando atravesaron la entrada, Tanya fue recibida de inmediato con los sonidos de las máquinas que emitían pitidos y líneas con voces dramáticas. Las luces parpadeantes bailaban por las paredes, proyectando un caleidoscopio de colores sobre las filas de máquinas de arcade que se alineaban en la habitación. Le trajo recuerdos de sus días de escuela en su primera vida, aunque esos recuerdos eran borrosos en este momento. A esa hora del día, cuando la mayoría de sus jugadores estaban en la escuela o en el trabajo, estaba prácticamente vacío, salvo por unos pocos clientes y trabajadores. De hecho, eran los niños más pequeños en ese momento, pero por la forma en que algunos miembros del personal ignoraban o sonreían a Satoru, era fácil decir que era un cliente habitual del lugar. Pasaron por filas de juegos de carreras, sus pantallas llenas de acción a alta velocidad. Desde la esquina opuesta de la sala, el brillo de las máquinas de baile los atraía con sus ritmos rítmicos y pistas de baile parpadeantes. Incluso había una sección con juegos de grúa llenos de premios de animales de peluche. Sin embargo, Satoru pasó por delante de todos ellos sin siquiera mirarlos. Finalmente, la llevó a una serie de máquinas recreativas con personajes de juegos de lucha en 3D que se enfrentaban a puñetazos y puñetazos. Sin embargo, el aspecto poligonal en 3D era simplista y cuadrado, apenas se parecía a seres humanos. El título del juego le resultaba familiar, aunque no recordaba que se viera tan mal. Juguemos a esto. Satoru se sentó en la más cercana. Solo había un juego de joystick y botones en la máquina, pero rápidamente señaló la máquina arcade que estaba a su lado. Estos dos están conectados para que podamos jugar uno contra el otro. Tanya se sentó en la máquina junto a la suya. ¿Necesitas que te muestre cómo jugar? Puedo resolverlo. Como quieras, respondió Satoru encogiéndose de hombros. El primer partido será para practicar. Insertó una moneda de 50 yenes en la ranura para monedas y presionó un botón, iniciando el juego. La vista de los gráficos pixelados y la banda sonora de la vieja escuela provocó una agradable sensación de nostalgia cuando aceptó el desafío de Satoru y entró en la pantalla de selección de personajes. En realidad, recordaba vagamente haber jugado a este juego antes, aunque esta era solo la segunda iteración. Para cuando ya era una adulta trabajadora, recordaba que había al menos 4 secuelas más, todas las cuales se veían mucho mejor que los polígonos en forma de bloques que formaban las caras de cada uno de los personajes. Además de eso, las secuelas eran mucho más complicadas en cuanto a mecánicas, si recordaba correctamente. Esta versión no tenía algunos de los elementos básicos de los futuros juegos de lucha, como la cancelación de movimientos y demás. Sin embargo, hasta que no entrara en una partida, no podía saberlo con certeza.
Con ambos personajes resaltados y seleccionados, la partida pronto comenzó en un mapa seleccionado al azar que se desarrollaba en una llanura cubierta de hierba con un castillo de fondo. Honestamente, con lo mal que se veía, hubiera preferido que hubieran jugado un juego de lucha en 2D, ya que tendría muchos más detalles en su arte dibujado que estas primeras animaciones en 3D. Los dos luchadores aparecieron rápidamente en la pantalla mientras las palabras Ronda 1 se mostraban de manera destacada en el medio de la pantalla. En el lado izquierdo de la pantalla, Satoru había elegido un luchador con forma de gorila, repleto de músculos poligonales que parecía más un conjunto de bloques que cualquier otra cosa. Para su propio personaje en el lado derecho, había elegido un simple hombre de negocios con gafas. Incluso tenía una introducción en la que el personaje se subía las gafas hasta la nariz con 2 dedos. Tanya se tensó cuando comenzó la ronda. Sin embargo, inesperadamente, Satoru no se apresuró a subir a su personaje para vencer a su propio personaje. En cambio, se quedó en su lado de la pantalla. Cuando ella lo miró interrogante, él simplemente le sonrió. No sería divertido si te venzo de inmediato ya que elegiste un tipo de aspecto débil. Te daré un minuto para practicar. Dado que el contador comenzaba desde 99 segundos, eso significaba que solo tenía 2/3 del tiempo para practicar. Incluso menos, ya que ya estaba corriendo cuando él dijo eso. Sin embargo, rápidamente presionó todos los botones uno por uno para averiguar cuál era cuál. 2 puñetazos, 2 patadas y el joystick para moverse. Un cuarto de círculo rápido con un puñetazo de izquierda dio como resultado un movimiento diferente al habitual, y lo mismo sucedió con un semicírculo hacia atrás con una patada de derecha. Fue bastante simple ya que, incluso en el futuro, los cuartos de círculo y los semicírculos eran elementos básicos de los juegos de lucha que resistieron la prueba del tiempo. En la marca de 30 segundos, Satoru hizo su movimiento. Corrió por la pantalla con su personaje parecido a un gorila, retrocediendo y cargando un puñetazo masivo. Tanya presionó el joystick hacia atrás para obligar a su personaje a bloquear, pero el puñetazo atravesó su bloqueo, enviando a su personaje volando por la pantalla. Su barra de salud prácticamente se eliminó de más de la mitad, por lo que se mostró más roja que verde. Cuando su personaje se levantó, Satoru cargó con su personaje nuevamente. Sin embargo, esta vez, hizo que su personaje se agachara y extendiera su pierna, derribando al gorila. A partir de ahí, se hizo rápidamente evidente para ella que Satoru estaba simplemente usando el mismo movimiento una y otra vez, centrándose en el conjunto de movimientos de mayor daño, que era lento y fácil de esquivar, optando por un estilo de juego de todo o nada. Si bien no había nada inherentemente malo en eso, todavía no podía evitar encontrar su estilo de juego ligeramente molesto para jugar en su contra. Finalmente, Satoru logró noquear a su personaje con solo un par de segundos restantes en el cronómetro. Sin embargo, a diferencia de la primera ronda, ella estaba lista para él en la segunda. Sabiendo qué movimientos iba a hacer, pudo contrarrestarlo fácilmente. La tercera ronda fue aún más fácil. «Vamos de nuevo», gritó Satoru acaloradamente, mirando el prominente «tú pierdes» en el centro de su pantalla. Tuviste suerte. Sin embargo, los resultados siguieron siendo los mismos. Una vez más. Otra vez. Mientras otro signo de victoria aparecía en su pantalla, miró a Satoru. «¿Ya has tenido suficiente?», preguntó Tanya con una expresión bastante aburrida. Una cosa era jugar un juego juntos, pero esto comenzaba a volverse repetitivo. En lugar de intentar algo diferente, solo estaba usando el mismo personaje y el mismo estilo de juego. «Tú. Si juegas así, me sorprende que puedas ganar contra cualquiera». Cuando vio la cara afligida de Satoru, se detuvo. «Has jugado contra otras personas antes, ¿verdad? Personas reales, no la IA». «No es mi culpa», respondió finalmente Satoru mientras miraba hacia otro lado. «Nadie del clan quiere jugar nunca, y siempre está vacío aquí cuando vengo». «¿Cuándo vienes normalmente?» «Por la mañana». «¿Solo vienes por la mañana?», preguntó. «Sí». «Entonces, por supuesto, no habría nadie aquí», dijo Tanya exasperada. «Todos vienen después de la escuela o el trabajo, así que sería a última hora de la tarde o por la noche». «Ah». Satoru parecía ligeramente molesto mientras se pasaba una mano por el pelo. «Siempre tengo que irme a casa antes de esa hora, de lo contrario mi madre empezaría a regañarme de nuevo». «Entonces no se puede evitar». Tanya se encogió de hombros. «Si todavía quieres jugar, tienes que cambiar tu estilo y adaptarte a tu oponente». «No, estoy aburrido de este juego. Juguemos a otra cosa en su lugar». «Oh, ¿por qué? ¿Por qué no puedo ganar?». El grito deprimido de Satoru Gojo sonó desde donde estaba sentado en el gabinete de juegos de carreras.
Le envió una mirada siniestra a Tanya, que estaba sentada en el gabinete emparejado a su lado. Deja de ser un mal perdedor, respondió Tanya con un aire descontento. Incluso los gráficos de este juego de carreras consistían principalmente en arte plano dibujado en 2D, donde incluso la sensación de velocidad era dudosa en el mejor de los casos. Como alguien que había experimentado el futuro de los videojuegos, tanto como podía, considerando las responsabilidades que tenía en ese momento, era lo mismo que retroceder en el tiempo para jugar Pong contra personas de esa época. Ni siquiera era un desafío. Ag. Dijiste que ni siquiera te gustaban los videojuegos. Satoru la señaló acusadoramente. ¿Qué pasa? Tal vez no eres tan buena, respondió, perpleja. Uno de los ojos de Satoru se crispó en respuesta. Un juego más. Respondió acaloradamente. Ganaré esta vez seguro. Tanya tarareó con una sonrisa satisfecha en su rostro. Debería ser indulgente contigo esta vez entonces. No te atrevas. No quiero ninguna desventaja. Oh. Al final, dejó de contar cuántas veces había ganado después de su 20ª victoria en una variedad de juegos diferentes. Si no se hubieran quedado sin monedas, estaba bastante segura de que Satoru habría seguido desafiándola hasta que finalmente ganó. Afortunadamente para ella, todavía necesitaba quedarse con algo de dinero para pagar los bocadillos. Tal vez era infantil de su parte, pero derrotarlo una y otra vez le trajo algo de satisfacción después de todos los problemas por los que la hizo pasar. Debía haber sido porque su cuerpo todavía era de una niña. Sí, eso era. Si bien todavía tenía mucho dinero, suficiente para jugar todo el día, de hecho, no tenía deseos de gastarlo todo aquí o dejar que el otro chico comenzara a pedirle dinero prestado. TCH. Satoru chasqueó la lengua mientras cruzaba los brazos sobre el pecho. Ganaré la próxima vez, ¿me escuchas? Es una afirmación atrevida, considerando cuántos sets perdiste seguidos. Satoru hizo una mueca. Lo que sea. Voy a buscar algunos bocadillos de la máquina expendedora. ¿Quieres algo? Tanya echó un vistazo a las máquinas expendedoras en la esquina de la habitación. Era una selección bastante estándar de papas fritas y barras de chocolate. Había pasado un tiempo desde que tuvo la oportunidad de comer algo dulce, y él estaba pagando desde que había perdido. Muy tentador. Un poco de chocolate estaría bien, finalmente decidió. ¿Algo específico? No realmente. Está bien, elegiré algo bueno para ti entonces. Vuelvo enseguida. Tanya echó un vistazo al reloj que colgaba de la pared mientras tanto. Ya habían estado allí por más de un par de horas. Toma, cógelo. Satoru arrojó una barra de chocolate por el aire que ella agarró hábilmente en sus manos. Gracias, respondió Tanya mientras abría el envoltorio y le daba un mordisco. No había tenido la oportunidad de comer chocolate desde que se unió al clan Zenin, así que se aseguró de saborearlo. Sí, dijo el heredero Gojo con indiferencia mientras mordía su propia barra de chocolate. Entonces, ¿a dónde quieres ir después de que comamos? Una estación de tren. ¿Por qué querías ir aquí? Alguien podría morir aquí en el futuro. Oh. Satoru sonaba emocionado. ¿Una premonición? Un recuerdo. Ja. Su ceño se frunció. Eso ni siquiera tiene sentido. No, necesita tenerlo. Tanya procedió a ignorar las preguntas posteriores de Satoru Gojo mientras estaban de pie en la plataforma del tren. Estaba prácticamente vacía, pero eso probablemente se debía a que habían estado jugando juegos de arcade durante horas, lo que les hizo perder la hora pico de la mañana ya que ahora estaba más cerca del mediodía. Sin embargo, ignoró todo eso mientras sus ojos estaban enfocados en un punto particular en las vías del tren. Después de todo, ese era el lugar donde había muerto en su primera vida. El cielo estaba actualmente brillante y despejado, a diferencia de las nubes oscuras de ese día. Incluso sin la penumbra, el lugar no lucía del todo igual sin todas las mejoras y retoques que ocurrirían años después. Sin embargo, la esencia central seguía siendo la misma. Mirando hacia abajo al lugar donde una vez había muerto, era difícil decir qué sentía exactamente. Si tuviera que ponerlo en palabras, sería casi nada. Tal vez era porque parecía muy alejado de su yo actual. En cierto modo, había estado esperando más. Algunos sentimientos de ira, tristeza, arrepentimiento. Sin embargo, nada de eso sucedió. Aún así, ese no era su propósito para venir aquí en primer lugar. Era solo una preocupación que la preocupaba, algo secundario. Si realmente estaba buscando nostalgia, habría ido a la ciudad en la que nació en lugar del lugar donde había muerto. No estaba buscando algo, sino a alguien. Sal. Tanya gritó, levantando la mirada.
Sé que estás aquí. Eso era correcto. La razón por la que vino aquí era para encontrar a Ser Décimo. Este había sido el lugar donde una vez había descendido, deteniendo el tiempo y tomando el control de las personas que lo rodeaban para hablar con ella, o con él en ese momento. Si había algún lugar que pudiera considerarse su dominio, entonces solo podía ser aquí donde aparecería esa criatura desconocida que se creía un dios, pero que en realidad estaba más cerca de un demonio. Había demasiadas cosas que eran iguales al mundo en el que ella había vivido una vez, pero también había algunas diferencias, y eso solo podía deberse a la intromisión de Ser Décimo cualquiera que fuera el experimento que había estado haciendo en su segunda vida. Ser Décimo obviamente había llegado a otra conclusión miope y había creado este mundo como resultado. Las palabras que se habían dicho en ese entonces vinieron a ella mientras apretaba los dientes. Si te pongo en los apuros de los que hablas, ¿despertará tu fe? Obviamente, eso no le pasó a ella. Todo lo contrario. Sin embargo, algo había funcionado en ese experimento, y Ser Décimo lo había implementado en su mundo original, provocando que se desviara al estado en el que se encontraba ahora. En pocas palabras, Ser Décimo había creado maldiciones para que actuara como un obstáculo desesperado para incitar la fe religiosa. Eso significaba que se convertiría en conocimiento generalizado, posiblemente en un futuro cercano, y causaría una catástrofe mundial sin importar todas y cada una de las consecuencias. Al debilitar una sociedad en la que se satisfacen las necesidades, la ciencia avanza y es posible alcanzar posiciones sociales fuertes, las personas se aferrarían a alguien o algo para aliviar la situación drástica en la que se encontraban. ¿Y quién se aprovecharía de eso? Por supuesto, solo estaba Ser Décimo. Solo esa criatura desconocida permitiría que sucediera toda esta absurdidad. No pensé que te darías cuenta. Eres más capaz de lo que pensaba. Satoru Gojo miró hacia atrás mientras su tono se volvía escalofriantemente frío. No interrumpan mi diversión, debiluchos. Sus ojos brillaban con un caleidoscopio de colores zafiro, brillando en su belleza antinatural. Los dos hombres sentados en bancos separados se pusieron de pie con calma, descartando su periódico o libro descuidadamente. El anciano, que vestía una chaqueta desgastada, comenzó a sacar un cuchillo largo y dentado, mientras que el hombre más joven con una sudadera con capucha oscura sacó una espada detrás de su banco. El cielo comenzó a oscurecerse cuando una simple barrera, una cortina, comenzó a expandirse desde su punto más alto en los cielos de arriba, encerrando el área en una cúpula tintada. Tanya frunció el ceño. Se había estado preguntando por qué la plataforma del tren parecía un pueblo fantasma. Sin importar la hora del día, todavía debería haber algunos pasajeros o al menos miembros del personal alrededor. Parecía que había sido descuidada. Tu emboscada falló, pero estoy de buen humor, dijo Satoru con indiferencia antes de hacer un gesto de espanto con la mano. Si se van ahora, los dejaré vivir. Y renunciar a 100 millones de yenes. El hombre más joven se rió entre dientes oscuramente. Creo que pasaré. Una recompensa. El hecho de que hubiera una recompensa por Satoru Gojo no la sorprendió. No era raro que los hijos de clanes influyentes tuvieran recompensas puestas por enemigos políticos y demás. Ni siquiera debería haberse sorprendido de que Satoru estuviera deambulando descuidadamente por la ciudad sin un guardia mientras llevaba una recompensa por su cabeza. La racionalidad aparentemente era un concepto con el que no estaba familiarizado. Era como si el peligro ni siquiera se registrara en el cerebro de ese idiota. Intentar mantener con vida a Satoru parecía que iba a ser incluso más difícil de lo que había pensado inicialmente. Entonces es tu funeral, respondió Satoru con arrogancia y una sonrisa burlona. Yo me encargaré del objetivo, dijo el anciano. Ocúpate de la chica y luego ayúdame. El hombre con la capucha chasqueó la lengua. Siempre y cuando sigamos dividiendo esa recompensa equitativamente. El anciano no respondió. Tanya sintió una repentina oleada de energía maldita que provenía de él antes de que su cuerpo pareciera derretirse en el aire, desapareciendo en volutas de humo hasta que desapareció por completo. Oh, esa es una buena técnica, anciano, comentó Satoru con indiferencia. No hagas que esto sea demasiado aburrido para mí, ¿de acuerdo? Satoru era tan arrogante como siempre, pero ella no tenía tiempo para reprenderlo por eso cuando tenía su propio oponente del que preocuparse. La capucha del hombre cubría la mayor parte de su cabeza mientras se acercaba a ella mientras sostenía lo que parecía una katana envenenada en sus manos. A juzgar por el arma que usaba, probablemente era un luchador de corto alcance. Era un buen enfrentamiento para ella siempre que mantuviera la distancia. Sacando su espada corta, el hombre encapuchado arrojó la vaina y cargó contra ella. Pudo ver la energía maldita fluir hacia su espada. En respuesta, Tanya manipuló rápidamente sus dedos para formar una caricatura de animal. León valiente.
La boca de un león surgió de repente de las sombras, sus dientes afilados se hundieron en los muslos del hombre que estaba encima. ¡Ah! El león, sacudiendo la cabeza con saña, molió y desgarró la carne del asesino mientras el resto del cuerpo del león emergía de la sombra. El hombre intentó clavar su espada en el shikigami, pero la hoja no logró atravesar la oscura melena negra del león. Salpicaduras de sangre salpicaron el suelo y trozos de carne volaron en pedazos. El ataque continuó hasta que los muslos del hombre fueron cortados, enviando el resto del cuerpo del hombre, que gritaba, volando hacia un lado. El cuerpo sin piernas del hombre cayó al suelo, la sangre brotaba de los muñones. Delirante por el dolor y la pérdida de sangre, todavía se agarraba a los muslos, tratando desesperadamente de detener la fuga. Sin embargo, la pata de su shikigami en la garganta rápidamente puso fin a eso. A pesar de los gorgoteos espeluznantes del hombre moribundo, Tan ya no le prestó atención. Si no estaba preparado para morir, no debería haber intentado matarla en primer lugar. En cambio, sus ojos estaban enfocados en Satoru Gojo, quien estaba de pie en el aire sin su oponente a la vista. A pesar de que su pelea había comenzado apenas un minuto antes, parecía que había sido más rápido en terminar. Vaya, qué miedo, dijo Satoru juguetonamente. Estaba planeando verte pelear más, pero terminaste bastante rápido. Sin dudarlo tampoco. ¿No es tu primera vez? Tengo algo de experiencia, respondió vagamente Tanya mientras miraba a su alrededor. ¿Dónde está el otro asesino? Está justo aquí. Satoru pisoteó hacia abajo, provocando un gemido que brotó de debajo de él. Como si fuera una señal, el velo de invisibilidad se disipó, revelando al anciano que yacía en el suelo bajo los pies de Satoru, incapaz de moverse. Sorprendido. En una inspección más cercana, en realidad había un espacio vacío entre los pies de Satoru y la espalda del asesino, pero el peso que sujetaba al anciano parecía seguir allí. Era obvio incluso a simple vista que el asesino todavía estaba tratando de moverse. Aunque sus esfuerzos resultaron inútiles. Estoy seguro de que esos viejos te contaron todo sobre mi técnica maldita, dijo Satoru mientras golpeaba con el pie el espacio vacío. Genial, ¿verdad? Está tratando de alcanzarme, pero nunca los logrará. Eso es porque estoy creando espacio infinito entre nosotros. De hecho, se lo habían explicado durante una de sus lecciones, aunque en términos más técnicos. El infinito era la convergencia de una serie inconmensurable. Cualquier cosa que se acercara a Satoru se ralentizaría, nunca lo alcanzaría. La técnica tomaría la cantidad finita de espacio en el área limitada que lo rodeaba y lo dividiría una cantidad infinita de veces. El asesino podía parecer simplemente congelado en el lugar, pero era más como estar atrapado entre el suelo y el espacio en constante división del infinito. En términos matemáticos, si el cero era el destino mientras el infinito estaba activo, entonces podrías acercarte a 0, como a 0, 0, 1 o incluso a 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, pero nunca llegarías a 0. Y esto es lo que más puedes hacer con él, dijo Satoru con una sonrisa salvaje mientras su energía maldita se disparaba de repente. Sonidos de crujido resonaron por toda la estación de tren. ¡Ag! No, espera, el anciano fue aplastado cuando el suelo debajo de él se hundió. Un fluido carmesí y grietas como telarañas en el suelo brotaron alrededor del cráter. Había sido instantáneo, ni siquiera un parpadeo antes de que el cuerpo se convirtiera en una mancha contra el suelo. En todo caso, le recordó a Tanya a las trituradoras de uvas en las destilerías de vino o incluso a una prensa hidráulica. Satoru saltó de su soporte invisible, aterrizando suavemente en un lugar sin manchas ni grietas en el suelo. Miró a lo que alguna vez fue un ser humano y se encogió de hombros cuando sus ojos se encontraron. Es un poco desordenado, pero ¿qué puedo hacer? Tanya frunció el ceño, dando un paso atrás ante el líquido rojo que se extendía. La naturaleza misma del Limitless significaba que siempre habría una distancia establecida entre Satoru y todo lo que lo rodeaba. Si bien se usaba principalmente con fines defensivos, Infinity también podía usarse ofensivamente para empujar y aplastar cualquier cosa en su camino, aunque ella no conocía los límites de eso. Entonces, ¿qué piensas? Preguntó Satoru fanfarroneando. Impresionante, ¿verdad? Sí, admitió de mala gana. En términos de técnicas malditas, podría considerarse como el escudo definitivo. Vamos, cuéntame más. ¿Qué fue lo más genial de eso? Lo animó Satoru con una sonrisa. ¿Hizo que tu corazón se acelerara? ¿Tienes algo asombroso como esto escondido? Tanya lo ignoró y miró hacia arriba, entrecerrando los ojos hacia el cielo descolorido que se estaba desmoronando en ese momento. Parece que quien puso la cortina huyó. Eso no es importante ahora. ¿Vas a responderme o? Oye, espera. Vuelve. Deja de ignorarme. Fin del capítulo 4. Oh.
Notas del autor. Ikura. Incluí matemáticas porque a Jeje no le gustan las matemáticas. SFX. He estado jugando demasiados juegos últimamente. En lugar de escribir, me sigo distrayendo.